Bendiciones para todos, qué gozo es estar de regreso en este tiempo especial estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a tener una lección muy importante. Vamos a hacer lo que nosotros hemos decidido hacer domingo tras domingo, estudiar la palabra de Dios. Así que hoy vamos a deleitarnos en reconocer y saber por qué es importante que estudiemos la palabra de Dios. Vayamos al Señor en oración y pidamos que Él nos guíe en este tiempo de estudio de su palabra. Padre, gracias te damos por permitirnos, Señor, estar un día más juntos estudiando tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, te conocemos un poco más. Podemos entender un poco más tu voluntad para nosotros. Así que rogamos, Señor, que desde este momento en adelante tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, que nuestro entendimiento esté tratando de comprender lo que tú quieres para nosotros a través de tu palabra. Bendice este momento, bendice la vida de aquellos que aún, Señor, no conocen tu palabra o que están tratando de conocer lo que tu palabra quiere para ellos. Te ruego que tu Espíritu Santo les dé ese deseo de estudiar tu palabra y de esa manera poder, Señor, completar la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese es el tema entonces para este día. Estudia la palabra de Dios. Lo único que podemos comenzar diciendo acerca de esto es que el estudio regular de la palabra de Dios nos mantiene firmemente arraigados en Él. El estudio regular de la palabra de Dios. Eso significa que así como tal vez usted tiene regularmente el hábito o practica regularmente comer los alimentos que le dan fuerza y energía, así como usted normalmente practica respirar para que su cuerpo pueda obtener ese oxígeno necesario para vivir, la palabra de Dios regularmente debe de estudiarse, porque esa es la única manera que vamos a poder mantenernos firmemente arraigados en el Señor. No sé, pero lo único que yo puedo traer a mi mente con respecto a esto es: un árbol necesita agua para poder no solamente estar saludable, para producir los frutos que debe de producir, sino para que sus raíces vayan esparciéndose y de esa manera ir creciendo hasta el punto en que pueda convertirse en un frondoso árbol que dé, además de sombra, provea otras cosas necesarias para la humanidad. A lo largo de la vida, a lo largo de los siglos, ha habido problemas y guerras por causa de la mala interpretación de la palabra de Dios. Muchas palabras inclusive no se han traducido correctamente. Muchos temas se han comprendido de una manera equivocada, y todo por no estudiar lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere decir. Han habido muchos pasajes donde algunas personas los han interpretado de diferente manera, y entonces las personas
ponen en esa condición de decidir cuál es la forma correcta, la interpretación de la palabra de Dios. Lo triste es que muchas personas no dedican su tiempo a estudiar la palabra. Se atienen a lo que otros les dicen, a lo que otros hablan acerca de ella. Y otras personas simple y sencillamente no desean estudiar la palabra de Dios porque les parece un poco o quizás muy cansado. Se pueden pasar la vida, horas, días, llevando a cabo actividades que son importantes, que son necesarias, pero al final de cuentas, eso es lo que menos podría causar un impacto eterno en la vida de ellas. Muchas personas pueden trabajar 8, 10, 12 horas, 5 o 6 días a la semana, o inclusive 7 días, si fuese posible, con el fin de tener un cheque, una entrada monetaria bastante grande, la cual les servirá para sus deleites, placeres y acumulación de tesoros terrenales, sin darse cuenta que un día todo eso se acabará, que un día llegará el fin y que cuando llegue ese fin, todo lo que acumularon en esta vida, ¿para quién será? La palabra de Dios nos habla acerca de un individuo que gastó su vida en trabajar y trabajar, en engrandecer sus graneros, en acumular, y llegó un momento cuando dijo: ya acumulé, ya hice, ya trabajé arduamente, ahora voy a echarme a disfrutar de todos estos bienes. Y de repente hubo una voz que le dijo: necio, ¿no sabes que hoy vendrán por tu vida? Y entonces eso es lo que muchos a veces no entienden, por no interpretar ese significado de lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir. Entonces se creen muchas veces de cosas que hay otros que estudian la palabra con una mala intención, con la intención de manipular. Y entonces usted y yo tenemos esa gran responsabilidad de conocer lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está diciendo. Ahora, algunas personas cuando escuchan estudiar la palabra de Dios, algunos están pensando que estamos hablando de meterse en algún tipo de escuela, un seminario, un lugar donde van a perder tiempo, dinero y al final de cuentas lo único que van a llegar a hacer es conocer un poquito más. Pero no, lo que verdaderamente tenemos que hacer, lo que estamos tratando de decir, es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer mejor la voluntad de Dios. Y la única manera es leyendo, escuchando, estudiando la palabra. La secuencia de estos estudios que hemos estado teniendo nos hablan de esa gran responsabilidad que usted y yo tenemos por conocer mejor al Señor. Hoy vamos a ir a los pasajes de segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a estudiar los versículos 14 al 19 y 22 al 26. Segunda de Timoteo 2, 14 al 19, 22 al 26. Poder
para poder mantenernos firmes, arraigados y cimentados en su palabra. Esa es nuestra petición, que el Señor nos dé esa interpretación correcta de lo que Él quiere para nosotros. Timoteo se encontró en la iglesia donde él estaba como líder de ella, con problemas doctrinales, herejías de individuos que se metieron a la iglesia y estaban tratando de confundir, especialmente a esos cristianos que acababan de llegar a conocer a Cristo. Entonces Pablo le aconseja a Timoteo lo siguiente. Vayamos y leamos entonces lo que la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Usa usted bien o tiene usted cuidado de cómo usa las palabras? Muchas veces nosotros usamos palabras que dañan, hieren y confunden a otras personas. Y por eso Pablo le aconseja a Timoteo que les diga, que les recuerde a todos en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Palabras que causaban división, contienda, discusiones innecesarias. La palabra entonces nos dice a nosotros: no perdamos tiempo discutiendo. Un tiempo para estudiar la palabra de Dios no es tiempo para discutir, no es tiempo para argumentar o debatir. Muchas personas leen la palabra de Dios como leen a veces artículos del periódico o libros donde una persona no nos dice exactamente lo que estaba pensando, y a veces nos ponemos a discutir con aquellos que escribieron los libros sin reconocer el espíritu de lo que está dentro de ella. La palabra de Dios no se hizo, no se dejó, no se nos traspasó a nosotros con la intención de meternos en ese tipo de pelea, de riña o discusión. Pudiéramos entonces decir que el estudio bíblico debe de ser un ejercicio para desarrollar, no un ejercicio para discutir. Parece ser, de acuerdo a lo que leemos en este pasaje, que lo que se estaba logrando en ese momento no era lo que verdaderamente se había intentado hacer. Había algún tipo de ruina espiritual en los oyentes. ¿Por qué? Porque contendían, se peleaban utilizando palabras que confundían y traían a la vida de otros problemas espirituales. Por eso, el Señor quiere que nosotros seamos diligentes en el estudio de la palabra. Pablo quiere que nosotros cambiemos ese enfoque, que procuremos con diligencia
de que nosotros hagamos todo lo posible para que la palabra nos hable a nosotros, para que la palabra logre hacer lo que ha sido enviada a hacer, cambiar nuestro ser primeramente. Nosotros no tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver cómo discutimos con otras personas. No, la palabra de Dios se estudia para que pueda cambiarme a mí, para que logre hacer ese cambio que yo necesito en mi vida. Muchos a veces nos confundimos y somos tan dadivosos que cuando estudiamos la palabra estamos pensando en todos los demás, menos en nosotros mismos. Y la palabra de Dios ha sido diseñada para que nos hable a nosotros primeramente y después a cada quien como Dios quiere. Eso es usar bien la palabra de verdad. Cuando la palabra de verdad se usa de una manera correcta, comenzará cambiándonos a nosotros. Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar. Pero siempre y cuando nosotros utilicemos esa palabra como la mejor manera que debe de utilizarse. ¿Cómo usarla para bien? Bueno, el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros esa pureza, esa limpieza que quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Debemos de dejar que el Espíritu Santo use la palabra para dirigirnos a nosotros. Y cuando nosotros hayamos hecho esos cambios, entonces la vamos a poder compartir. Y el Espíritu Santo transformará entonces la vida de otros. Dios le dio el mensaje a Pablo para que pudiera transmitirle a Timoteo las cosas que él no debía de hacer. Le dice en la segunda parte de este pasaje bíblico de 2 de Timoteo 2, 16 al 19. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. El estudio entonces de la palabra de Dios nos mantiene en la verdad. Pablo elabora con detalles específicos el problema de los que estaban promoviendo las herejías, aquellos que estaban tratando de filtrarse en la iglesia como aparentemente personas estudiadas, devotas del Señor, pero que al final entraron para confundir. Y el Señor entonces nos dice a nosotros: estudiemos pues la palabra, porque eso nos va a mantener en la verdad. Estudiemos la palabra, porque eso evitará que las falsas doctrinas se esparzan en nuestra vida y en nuestro contorno. La palabra de Dios es como ese antídoto que logra destruir esa bacteria, eso malo que contamina y destruye el corazón. A través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, seremos guiados a apartarnos de la iniquidad del mundo. No vamos a ser atrapados por estas iniquidades. Lograremos contrarrestar toda falsa doctrina
especialmente aquellas doctrinas que tienen la intención de destruir la imagen de Jesucristo y de su evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pesar todo lo que se nos está llegando a través de diferentes medios de comunicación. La misma palabra es la fuente, es esa balanza donde se puede pesar si una verdad es o proviene de Dios y no solamente de un deseo malo de algún individuo que con la mucha palabrería quiere confundir a los que están en los caminos del Señor. Es fácil dejarnos llevar, es fácil dejar que la gente nos llene de esas falsas enseñanzas que destruyen nuestro ser, que contaminan nuestra fe en Jesucristo. El Señor le dice directamente a Timoteo que evite esas palabras necias, ese montón de palabras que conducirán cada día más y más al pecado, a la impiedad. Esas palabras que llegan a carcomer, usa la palabra en Reina Valera como una gangrena, como esa enfermedad que va destruyendo la sensibilidad. La gangrena es una enfermedad que va destruyendo esa parte sensible del cuerpo a un punto en que ya no puede tener sensación, ya no puede comprender si hay dolor o no hay dolor, y va destruyendo y va comiendo, y así es como la impiedad puede entrar al corazón de una persona. Así es como esas falsas doctrinas pueden llegar a carcomer la vida de una persona que quiere honrar al Señor. Por eso se le dice a Timoteo en la última parte de los versículos 22 al 26 de ese capítulo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso debería entonces llenar nuestro ser de gozo, obedeciendo a la manera como Dios quiere que seamos esos que transmitirán la palabra de Él. Obedecer lo que hemos aprendido en la palabra de Dios beneficia definitivamente al reino de Dios. Queremos expandir el reino, queremos que el reino siga avanzando, entonces necesitamos aprender a utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe de ser usada para dañar o agredir o destruir a nadie. Por el contrario, la palabra de Dios es la que va a lograr curar esa maldad que está en los corazones de la persona. Compartir lo que hemos aprendido en la palabra de Dios beneficia completamente el reino de Dios y beneficia a las personas que escuchan la palabra. Vendrá como ese ungüento, como esa pomada que va a sanar esa infección en el corazón.
El propósito principal de la palabra es liberar a aquellos que están cautivos del enemigo, del diablo. Jesucristo compartió su palabra en muchas ocasiones y la mayoría de veces, si no todas las veces que Él la compartió, las personas no se fueron pensando qué barbaridad lo que el Señor Jesús me dijo. No puedo creer que me haya ofendido. Por el contrario, las personas se iban alegres, contentas, con un nuevo pensar, con un nuevo deseo, con un nuevo derrotero. Y así es como Cristo quiere que nosotros hagamos, que nosotros compartamos la verdad con la intención de traer sanidad a la vida de las personas, con la intención de que ya lleguen a ser liberados de esa esclavitud que el enemigo tiene sobre ellos. La palabra debe de ser estudiada porque en ella está escondido esa medicina, ese tesoro que logrará bendecir la vida de todos. De esta manera, pues, esta semana pongamos en práctica lo que la palabra nos dice. Decide, prepara un plan que incluya el tiempo, el lugar y los recursos para estudiar la Biblia con regularidad. Recuerda, tú no comes cada 5 días, tú no comes una vez al día solamente, tú no respiras una vez al mes, no tomas agua cada 5 días, lo haces con regularidad, descansas y duermes por lo menos de 7 a 8 horas, con regularidad, porque eso restaura tu cuerpo físico. Así que de esta manera debemos de leer, escuchar y estudiar la palabra del Señor regularmente. Haz ajustes necesarios para poder entrar en un plan de estudio de la palabra del Señor. Ora, pídele a Dios que te guíe para depender del poder del Espíritu Santo y para poder tener ese plan y ponerlo en marcha y mantenerte disciplinado. Somos personas que muy fácilmente nos distraemos o somos dados a distraernos. A veces decimos que los niños son distraídos, pero nosotros los adultos también los somos. Así que necesitas tomar un tiempo, un lugar específico, dedicar a hacer un plan para leer regularmente la palabra de Dios. Comienza, lee regularmente. Trata de enfocarte en un capítulo al día. Repítelo a través del día. Estudia y escucha la palabra para que cada día el Señor tenga esa libertad de transformarnos y convertirnos en esos hijos e hijas que Él quiere usar para su honra y su gloria. Por último, decide, aplica lo que aprendes. Si no aplicamos lo que aprendemos, entonces la palabra se irá como cuando tú tienes una fuga de gas o de agua en la llave de la agua, o cuando tú tienes algún tipo de asunto de calefacción o de aire acondicionado y dejas abierta la ventana, nunca lograrás obtener una temperatura que se ajuste a tu deseo. De igual manera, si tú no aplicas lo que aprendes, esos principios,
se irán desapareciendo. Las convicciones que aprendes se irán desapareciendo. No podemos darnos el lujo de no estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Recuerda, el enemigo no descansa. Y si él no descansa, tampoco tú y yo debemos de descansar. Concluyamos pues diciendo esto. Debemos confrontar sin demora los problemas doctrinales y esas herejías antes de que le hagan daño a nuestras vidas y a aquellos que están escuchando lo que nosotros compartimos con ellos. Hay que terminar las discusiones y esas enseñanzas negativas, falsas, de esos falsos maestros o líderes que aparecen pretendiendo tener la verdad. Debemos de obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador y su palabra. Lo que Él nos enseña es lo que cambiará nuestra vida. Así que a Él debemos toda honra y toda gloria. Y Él será el que nos dará la interpretación correcta de su palabra. Por este momento entonces concluyemos con esta oración, pidiéndole al Señor que Él nos guíe y que Él pueda abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder hacer la voluntad de Él. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra, por habernos dado, Señor, este tiempo de aprendizaje. Ayúdanos, Señor, desde este momento a hacer un tiempo regular, a establecer un plan de estudio, de lectura, de enseñanza a nuestra vida, Señor, y que tu palabra sea algo prioritario, que sea una prioridad en nuestras vidas, para que de esa manera todas las demás cosas vengan por añadidura, como lo dice tu palabra. Guíanos pues y ayúdanos a poder tener la correcta interpretación a través de tu palabra y del mensaje que tu Espíritu Santo nos dará. Pues venimos a suplicarlo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias pues una vez más por haber estado con nosotros. Recuerda, después de este estudio estaremos en compañía en el momento de compartir la palabra y de disfrutar de esos hermosos cantos que traemos para entonar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te esperamos y nos veremos en la próxima, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.